hallado, es porque va a venir el tiempo donde ya no se podrá buscar. De hecho, dice también el profeta Isaías, el profeta Daniel, que viene un tiempo sobre la tierra donde habrá hambre, no hambre de comida, sino de palabra de Dios. Y dice que buscarán, pero no encontrarán. Entonces, en concordancia o de acuerdo a lo que dice el profeta Isaías, ahí están estos dos hombres de Dios concordando en esta parte, y para mí me es necesario comunicarles todo esto. Se está acabando el tiempo de buscar a Dios. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Así es de que saludos a todos. Estamos animados. Yo estoy muy animado. Me siento seguro. Me siento feliz. Ya podemos abrir las puertas. De hecho, aquí no se han cerrado. Nosotros hemos estado aquí llevándoles a ustedes estos servicios sin parar. Quizás pudiera hasta decir que hemos estado viniendo más que nunca. No hemos dejado de venir. Al pastor siempre le toca lo más difícil. Acá nos toca estar para que ustedes allí reciban la palabra. Y no va a ser la excepción hoy. Ya vamos a entrar en este pensamiento, en este consejo de la palabra de Dios, porque nuestras almas necesitan el alimento del cielo. Con razón el salmista decía: mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Así es de que, sabiendo que necesitamos de ese pan, aquí estamos nosotros para cumplir también con esa parte, como obreros de Dios, como ministros del Señor. Tenemos esta responsabilidad de compartirlo. Así es de que ya está la mesa servida, vamos a recibir ese alimento. Y la lectura la vamos a estar leyendo en el Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Ya estaré compartiendo el título del pensamiento, del mensaje. Saludo a los pastores que estén también transmitiendo, aunque no me oyen, pero los saludo. O sea, cuando digo saludarlos es que me conecto, me uno con ellos para que llevemos estas palabras del Señor en estos últimos días que estamos viviendo. Capítulo 16 de Mateo. Bendecimos al Señor. Capítulo 16 de el Evangelio según Mateo. Y vamos a leer una porción bastante conocida, muy conocida de los cristianos que leen la Biblia. Ahora, para los que no leen la Biblia no va a ser tan conocido, pero para los que sí leen la Biblia va a ser un lugar bastante conocido. Y vamos a estar leyendo capítulo 16 desde el versículo 13 hasta el 20. Ahí está. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios ya para traer el mensaje predicado. Y leemos así la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista,
otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Voy a orar. Acompáñenme. Padre, te doy gracias por esta palabra leída, una palabra bastante conocida por los cristianos, por los que escudriñan, por los que estudian, y que ahora tú has señalado en mi corazón, en mi mente, para compartir, Señor, esta palabra que vamos a estar impartiendo. Dale ese pan a los hermanos, dale esa agua de vida que tiene este maná del cielo. La leche espiritual no adulterada es la que necesita tu pueblo hoy en día. Señor, gracias. Usa mi boca, mi corazón, para que hable solo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Ahí está esta palabra leída. Meditando en el momento. Más que todo es un mensaje de aplicación el que voy a estar compartiendo con ustedes. Pensando en la situación que vivimos, quiero hablar de el tema la iglesia de Cristo. Así pareciera ser un tema simple, pero es un tema necesario. La iglesia de Cristo. Pudiéramos ponerle algunas frases más, si quisiéramos. Pudiéramos ponerle la verdadera iglesia de Cristo. Y si le buscáramos algunas otras palabras que pudieran encajar en el tema de lo que estoy hablando, se acomodarían bastante. ¿Cómo está la iglesia de Cristo hoy en día? También encajaría muy bien. De cualquier manera que podamos decir palabras, vamos a hablar de la iglesia de Cristo. Entonces, el deseo de hablar de la iglesia de Cristo, de la situación de la iglesia de Cristo, porque la verdadera iglesia, la que es iglesia de Cristo, debe de estar lista para irse de esta tierra. Por eso yo compartía antes de la oración, se me hace que fue antes de la oración, decía: yo estoy bien, gloria a Dios, yo estoy muy bien. Y eso quisiera que pudieran testificarlo y abrir su boca todos los cristianos. Estoy listo. Si Cristo tuviera a bien ahorita sonar la trompeta para llevarnos de esta tierra, yo estoy listo para irme con el Señor.
Quizás alguien diría, ay, porque lo que piensa mucha gente dice, oh, pero mis hijos no. Y es cierto también. Pero de alguna manera todos sabemos que estamos viviendo los últimos días y todos estamos hablando de que en cualquier momento la iglesia de Cristo, la iglesia comprada al precio que pagó Cristo, porque no creen que la iglesia no ha costado un valor incalculable o ha sido tan fácil hacer la iglesia. No. La iglesia tiene que estar lista en cualquier momento para que cuando el Señor decida llevársela, esté lista para irnos con Él. Aunque se oiga bruscas las palabras, esté listo quien esté, un día va a sonar la trompeta. Y de hecho así lo dice la Escritura. Pero vamos a avanzar en este tema de la iglesia. Quise hablar de este tema precisamente por eso. Cuando las personas tienden a pensar en o pronto ser tan sensibles, yo entiendo a la aflicción de si llega ahorita el Señor y pensamos en el familiar, hay una cierta inseguridad en cuanto a que venga el Señor. La iglesia debe desear que el Señor venga. Así se acaba la Biblia. El apóstol Juan dice, oh Señor, ya ven Señor, ven pronto. Y entonces precisamente, ¿por qué algunas personas no están tan seguras o no se alegran de que Cristo deba de venir o venga en cualquier momento que Él lo desee? Yo, de mi parte, deseo que Cristo venga pronto. Bendito sea su nombre. Por eso quise hablar de esto, porque hay muchos cristianos que no están seguros, que no entienden bien exactamente qué es la iglesia o no han captado bien el concepto de lo que es la iglesia. La iglesia ha costado sangre, aparte de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ha habido un número tan grande de gente que ha sufrido. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento, Dios envió profetas, envió reyes, envió gente que le sirvieron a Dios para que diesen testimonio de Dios por lo mismo, pero siempre a los que buscan de Dios, a los que Dios envía, siempre no se les ha visto con buenos ojos. Los enviados de Dios no son bien vistos en la tierra. Hay un enemigo que no le gusta que se hable de Dios. En el pasado, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba acerca del reino de Dios y que se hablaba de Jehová, no le gustaba al enemigo. Ahora, vino el tiempo nuevo que vivimos ahora, el tiempo de la gracia, y tampoco al enemigo le gusta que se hable acerca de Jesús. Por eso los cristianos deben de estar firmes, deben de estar seguros a quién le están sirviendo y deben de estar listos, contentos, a pesar de todo. Y muchos no entienden qué es la iglesia de Jesús. Después de todo esto que estamos viviendo y en día esto de la pandemia, de la enfermedad, del virus corona, y que todas las iglesias, por lo menos acá en los Estados Unidos y de lo que sabemos en México, en Sudamérica, en Centroamérica, y creo que la mayoría en todas partes del mundo, se cerraron las puertas de los templos, las iglesias, decimos nosotros.
se cerraron. Acá andamos ya cerca de los 3 meses o quizás ya los arrebasamos. Es más, ya ni siquiera yo estoy midiendo el tiempo. Pero estuvo cerrado, ya tenemos las puertas para la congregación. Estoy hablando en este término, para que se congregaran la asamblea, la congregación. Se cerraron y ha pasado este tiempo que a la vez es corto, pero cuando hablamos en términos espirituales, creo que ha sido largo, ha sido bastante largo. ¿Por qué creo yo que ha sido bastante largo? Porque en estos meses que han estado cerradas las puertas para que la iglesia se congregara, han sucedido muchas cosas. Ya hoy que se está hablando acerca de la apertura y que se comienza a invitar a los hermanos que se congregaban y que venían felices a la iglesia y que oraban, que lloraban, que cantaban, que danzaban hasta todo eso. Hoy en día no se han tardado los comentarios acerca de este punto que estoy tratando. Y los comentarios son divididos. Son divididos estos comentarios, diferentes opiniones, distintas opiniones acerca de la apertura, de que ya podemos comenzar a congregarnos, y muchos lo han recibido con gozo. Hay personas que lo han recibido alegres, contentas. Ya vamos a volver a la casa de Dios. Y estas personas solo estaban pensando, solo estaban esperando que el semáforo, como cuando vamos manejando en la carretera, en el camino, nos encontramos las luces y cuando estamos desesperados en el tráfico y se tarda la luz, cuando se pone la luz verde, el corazón se nos alegra. Y así estuvieron muchos hermanos. Y hoy que se ha prendido la luz verde, muchos se regocijaron, prorrumpieron en gozo y dijeron: gloria a Dios, porque ya vamos a poder volver a congregarnos en el templo donde hay libertad para exaltar el nombre del Señor. Pero existe el otro lado de la moneda, dicen alguien por ahí. Existe el otro lado, la otra cara de la moneda. Los demás, su opinión es que es muy rápido para volver a congregarnos a la iglesia. Que si nos congregamos, podemos contagiarnos, podemos enfermarnos, y tanto los unos como los otros sacan citas bíblicas. Los primeros que se alegran por regresar usan el término: nosotros tenemos mucha fe y mucha seguridad en Cristo. Y es verdad. Los demás dicen que hay que ser sabios y también usan esas frases bíblicas, como el versículo ese que dice: el sabio ve el mal y se aparta, que hay que actuar con sabiduría, con prudencia, con inteligencia. Y ahí están todos usando la Biblia para defender su postura, para defender su manera de pensar, su criterio. Y la pregunta es, ¿quién tiene razón? O sea, ¿quién tiene más razón? ¿El que está contento de volver o el que opina que no es bueno
hacerlo. Es este punto el que quiero tratar en cuanto a lo de la iglesia de Cristo en la tierra. Y cuando hablo acerca de la iglesia, hablo en general de todos los templos, de donde quiera que haya un lugar. En primer lugar, la iglesia, en su origen o su significado primario, se pronuncia casi igual como la pronunciamos en castellano o en español, pero se oye como eclesia. Eclesia. Ese sería. No quiero entrar en lo de hebreo y en lo de griego ni nada de eso, porque es simple, es simple. El significado es Dios llamando a la gente, o sea, llamados afuera. Ese es el significado de la palabra iglesia. En otras palabras es llamados del mundo, o sea, salir del mundo, o sea, Dios llamando a las personas a salir del mundo. Por eso la frase es llamados afuera, llamados para servir a Dios. Gloria al Señor. Entonces ya tenemos el significado así sencillo de lo que es la iglesia. Los llamados a servir al Señor. Pero hay también, entonces sería, vamos a meditar un poquito en estos puntos de llamados a servir al Señor. Quiero usar las dos maneras, por lo menos quiero usar el punto histórico de lo que es la iglesia también. Se me estaba pasando esta parte, porque esta parte del punto histórico es muy importante para entender esto. La iglesia siempre, de alguna manera, ha existido la iglesia. Pero la iglesia ahora, como la conocemos nosotros como la novia de Cristo, la novia del Cordero, fue llamada y tuvo su origen el día de Pentecostés. Ahora, pero Cristo comenzó su ministerio llamando, ¿verdad? Hizo un llamado a sus discípulos. De allí el Señor se va y le da la gran comisión que conocemos nosotros a los discípulos. Y vino el día de Pentecostés para ungir a la iglesia de Cristo. Comenzando allí, esa iglesia ya en términos, el grupo de gente que fue llamada a apartarse del mundo y servirle al Señor. Y podemos ver de allí cómo se va cumpliendo o Cristo va obrando después ya con el Espíritu Santo morando en las personas. Y de hecho voy a recordar así rápidamente algunos versos en la escritura, en los hechos. Se me hace, y no estoy leyendo, quiero decirlo así porque simplemente quiero recordar estas frases que dice en el capítulo 2 de los Hechos, donde dice que vendían muchos que venían y se convertían, vendían sus propiedades y se añadían a la iglesia. Dice que vendían sus propiedades y las ponían a disposición de los apóstoles. Y también dice así el capítulo 2 de los Hechos, que cada día el Señor añadía en número a la iglesia, y la iglesia crecía porque la iglesia estaba unánime junta. No lo estoy leyendo, pero ya que lo recordé y que somos bastante dinámicos y rápidos para buscar las escrituras,
lo buscaré. Gloria a Dios. Entonces, es allí donde está que el Señor añadía cada día, y voy a leer versículo 42 para no quedar así nada más y confirmar lo que he estado diciendo. Y dice la palabra, perseveraban. Esta es una palabra importante. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y palabras tremendas. La primera, pero con gran importancia, es perseveraban. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero usar estas frases que están aquí. Comunión, en el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Otra frase que sale en este verso. Entonces ya tengo perseverar, tengo comunión, tengo que estaban todos juntos. Esta palabra dice, tenían en común todas las cosas, es comunión, o sea, estaban en comunión. Y dice acá, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí está este verso. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, porque aquí están las dos cosas. Recuerden que yo estoy hablando acerca de cómo está la iglesia ahorita. Ahorita que se está diciendo de reabrir el templo, porque esta situación no está en este templo. Yo lo he estado observando en las redes sociales, la diferencia de las opiniones, ¿verdad? Los que están contentos de que ya vamos a abrir y los que dicen todavía no, porque ustedes saben. Pero por eso tengo estos versos acá que estoy compartiendo. Yo no he dicho todavía de qué lado estoy. Ni tampoco aquí hay buenos y hay malos. No he dicho nada de eso. Para que no alguien vaya a empezar a mal interpretar mi predicación en esta tarde. Pero voy a leer este verso y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Entonces, volviendo a lo que es la iglesia, aquí vemos cómo comenzó la iglesia en un apogeo muy fuerte. Empieza la congregación, ¿por qué? Porque en el primer mensaje de Pedro se convierte en 4,000 almas. Pero comienza y después va añadiendo y la iglesia se creció mucho. 2 mensajes de Pedro y ya era un grupo bastante grande, pero aquí dice que se reunían en el templo, porque recordemos en una ocasión, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan van al templo y hay un milagro.
Entonces esto significa que aquel templo que había en Jerusalén se llenaba. Eran miles y miles de gentes. Esta era la iglesia de Cristo Jesús. Miles y miles de gentes. Y ustedes saben cómo había milagros, cómo sucedían. Los cojos andaban, los ciegos recibían la vista. Recordemos cómo era tan fuerte el poder y la presencia de Dios en ese tiempo. ¿Por qué? Porque a los nuevos convertidos no les importaba. Lo único que querían era estar juntos con los demás hermanos en la iglesia, y Dios respaldaba tremendamente. Tremendamente. Tanto que sabemos cómo era de fuerte el poder en los apóstoles, que la sombra de Pedro tocaba a ciertos enfermos y se sanaban. Es más, no necesitaba ni siquiera tocar a los enfermos, porque había gente que traía las prendas, los vestidos de alguien que estaba enfermo, y hasta tocando a los trapos o a la ropa, y la volvían a llevar. Había milagros. Era tan tremenda la unción que había en ese tiempo de los apóstoles. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús. Yo siempre he dicho que ya no pasan estas cosas porque la iglesia de Cristo Jesús ya no es igual. Ya no es igual. Porque Cristo es igual. Jesús no ha cambiado, dice el escritor a los hebreos. Él sigue siendo el mismo. Entonces los que han cambiado son los creyentes. Porque hay creyentes que se reúnen en las iglesias y no siempre son igual. No hay cambios. Yo he visto pasar gente por las iglesias que me he congregado, y allí están congregando. He visto gente pasar por esta iglesia y ha pasado y no han cambiado, siguen siendo los mismos, traidores, mañosos. Híjole, qué fuerte está la situación, pero es que es una verdad. Entre los discípulos que el Señor andaba un traicionero, que fue el que lo entregó. Así también sigue habiendo traicioneros que van a la iglesia, que cantan según, pero nunca cambian. Siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos pecadores, los mismos bocones de siempre. Nunca cambian. Esos son los que no quisieran que viniera Cristo por su iglesia, porque saben bien que si viene Cristo por su iglesia, ellos no se van a ir con el Señor, esos se van a quedar acá, porque Dios no lleva gente pecadora al cielo. El pecado no va a entrar al cielo, yo siempre lo he dicho. Y me gusta una frase que usan ciertos grupos: porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, apuntémonos esa frase. La iglesia de Cristo es la asamblea. Y por eso ya no pasan esos milagros en la iglesia, porque no es que cambió el Señor ya no es el mismo. No, es el mismo. Cristo Jesús es el mismo. Los creyentes son los que no son los mismos. O los creyentes a la iglesia la toman como un rato de ir a la iglesia, y en la iglesia están 2, 3 horas y están con el reloj, con el celular, y a qué hora se acaba. 3 horas. Y de hecho aquí en esta iglesia no duramos 3 horas, si acaso 2 horas. Pero aún así, también están con el reloj, con el celular. Entonces, venimos a adorar a Dios. ¿Venimos a la iglesia a adorar a Dios o no venimos a adorar a Dios? Porque entonces nada más pensemos en esto. La iglesia de Cristo. Y quiero llevarlo a estos dos pensamientos. ¿Quién tiene la razón entre las dos partes que he estado compartiendo? ¿El que está alegre por volver o el que no? La iglesia
es la asamblea. La iglesia es la congregación. Pero como hay ciertos pasajes en la Escritura, y que hoy para algunos, para esta defensa dicen, no, pues es que somos el cuerpo de Cristo. Y donde quiera le podemos adorar. Eso también es verdad. Se le puede, el Señor también dijo, ha llegado la hora, y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces eso le estaba dando a entender a aquella mujer que donde quiera podemos adorar al Señor. Pero cuando hablamos de la iglesia, recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo no puede estar dividido. Y es que hay dos partes. Hay dos partes. Pero vámonos de una vez al grano. La parte más fuerte cuando se le llamó a la iglesia que no está congregada. Quiero leer este verso ahorita aquí. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Miren, hay dos cosas aquí. Dice que, tómenlo en cuenta aquí, perseveraban unánimes, o sea, unidos, eran uno solo, partiendo el pan en las casas, comían juntos. Entonces, siempre estaban en el templo, pero también estaban en las casas, porque enseguida vino lo que se llama una persecución en contra de la iglesia. Alguien preguntó, entonces, ¿dejó de ser la iglesia porque fue perseguida y fue desparramada? Precisamente ahí es donde se cumple esta parte. Es donde la iglesia puede seguir siendo la iglesia aunque se esconda en una cueva, aunque haya uno escondido por allá y aunque haya otro muy lejos y estén todos como estamos ahorita. Hay creyentes en Centroamérica, hay creyentes en Argentina, hay creyentes en todas partes, pero es la misma iglesia de Cristo Jesús. Pero no es una defensa decir que porque alguien dijo, no, pues ya vemos en el internet y ya la iglesia está en el internet. La única parte más fuerte donde se le llamó iglesia a la iglesia que no estaba congregada es cuando hubo persecución. Esa es la más marcada. Entonces, mientras la iglesia no tenga persecución, se los dejo a su pensamiento. Si la iglesia no es perseguida, la iglesia tiene que estar unida. Si la iglesia no la está persiguiendo el gobierno, si la iglesia no está en peligro de muerte, entonces la iglesia debe de ser congregada. Gloria a Dios. Porque recordemos que la palabra iglesia significa llamados, o sea, como cuando Dios envió a Moisés a que sacara al pueblo de Israel de Egipto, a que fueran a adorar al monte. Esas eran las palabras que le llevaban al faraón. Porque Dios empezaba a formar la iglesia de aquel tiempo. Y yo quisiera, para comprobar esto que les estoy diciendo, leer una frase que se dijo en Deuteronomios. Quiero que la lean. Deuteronomios 18, una profecía que el Señor dijo y aprovechó para dar una profecía. Y dice en Deuteronomios 18, verso 15 al 19. Solo voy a tomar una palabra de aquí, pero quiero leer toda la frase porque
me gusta mucho aquí esta parte. Y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí en el 16 está la frase, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb. Y aquí está la frase iglesia, dice, el día de la asamblea. Eso es iglesia, asamblea, congregación. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea. ¿Cuándo fue? Y voy a recordarles cuándo fue esta situación. Esto sucedió cuando Dios le dijo al pueblo que se acercara, que Dios quería que el pueblo estuviera cerca, pero Dios estaba en el monte. De pronto Dios le dice a Moisés, mira, dile al pueblo que se detenga, porque el pueblo es pecador. Y si el pueblo se acerca a mí, puede caer muertos todos acá. Es donde dice en Hebreos que el monte se ardía encendido. De allí cantamos aquel canto que dice, y hasta el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. De allí salió este coro. El monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios le dijo a Moisés, mira, dile al pueblo que se detenga, porque si aún una bestia pisare o tocare el borde del monte, morirá. Y entonces cuando el pueblo vio las llamas, vio el terremoto y vieron, dice que eran terribles. El poder de Dios se manifestó tan terrible que se quedaron y solamente Moisés y Aarón subieron, y los sacerdotes, porque el pueblo no podía subir. Pero allí se le llama el día de la asamblea. ¿Por qué es el día de la asamblea? Porque es el día que se congregaron todos para estar cerca de Dios. Eso es iglesia. Cuando se congrega el pueblo cerca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, gloria a Dios. Ya mejor me voy al capítulo 23 también ahí de Deuteronomios. Acompáñenme a esta cita. Capítulo 23 de Deuteronomio. Solo quiero comprobar esta parte de la iglesia llamada en el Antiguo Testamento. Y aunque hay unas frases acá un poco extrañas, yo les voy a, si alguien por allí se ofendiera o algo, vea que estamos leyendo las Escrituras y vale la pena leerlo con cuidado. Capítulo 23 de Deuteronomio dice así la Escritura: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos. ¿Qué? Solo vamos a tomar en cuenta la parte: no entrará en la congregación de Jehová, lo que ya leímos. Verso 2 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Otra vez. Leí el 3. El 2 también, pues me pasé el 2, pero también lo leemos. Dice el 2: no entrará bastardo en la congregación de Jehová. Quizá por eso no lo leí, porque se oye tan fuerte esa frase. A mí me suena muy fuerte esta: no entrará bastardo en la congregación de Jehová. Y ustedes pueden ver acá que la frase que resalta y que quiero resaltar es congregación de Jehová. En el Antiguo Testamento era la congregación de Jehová, era el pueblo de Jehová, incluso podemos decir la nación de Jehová, el pueblo de Israel. Esa era la iglesia del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, al igual que dije todos estos títulos, la nación, la congregación, la asamblea de Dios, el pueblo de Dios, también para nosotros hoy en día es el mismo llamado. La iglesia, y por eso acá puse verdades que hay. La iglesia es el cuerpo de Cristo,
Pero también cuando leemos pasajes como el que dice déjeme decirles, la figura de un edificio. La figura de un edificio la encontramos y quisiera ver si podemos leer este versículo o esta cita bíblica en Efesios capítulo 2. Me está ganando el reloj, pero vamos a competirle al reloj. Efesios 2, verso 19. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Entonces, la iglesia, ¿qué es? También es una familia. Una familia. Pero vamos a seguir leyendo. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos. Entonces, ¿es una ciudad también? Ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero cuando usamos la primera frase del versículo 20, dice edificados. Entonces la iglesia también es un edificio. O sea, no podemos tomar solamente cierta parte y decir, no, es que esto es así. Entonces tenemos muchas más partes y tenemos que tener mucho cuidado en que fallamos. Ahora, porque se me está yendo el tiempo. Ya dije los dos lados para la reapertura. Los que están animados para volver y los que no están tan animados, sino que quieren actuar con mucha sabiduría. ¿Quién tiene más razón? ¿O quién tiene la razón? En mi opinión, los dos tienen razón. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Yo creo que todos los que me están viendo saben bien y que son creyentes saben que la Biblia escrita, la palabra escrita es la palabra de Dios. Ahora, siempre en cualquier situación, aunque escudriñemos, siempre se va a imponer cada pensamiento, o sea, el pensamiento de cada persona. Por más que yo saque acá cómo debe de ser, el que está gozoso, él quiere y va a acudir a la iglesia. El que no, él va a tomar en cuenta su posición. Ahora, ¿quién tiene razón? Los dos. Porque al final, el que nos conoce es Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Él conoce tanto al que está animado, él conoce al que no quiere todavía arriesgarse. Y entonces, cada uno sabe bien qué comunión tiene con su Dios. Entonces, en mi opinión, el que está gozoso, véngase a cantarle al Señor. El día domingo ya estaremos acá. El que esté alegre, el que esté contento y ya quiera regresar, aquí lo esperamos para darle la gloria al Señor. Pero el que quiere ser sabio, el que quiere usar la sabiduría, también puede y es mejor. Y también gócese en el Señor. Esa es mi opinión. Para no entrar en juicio unos con otros. Porque, como dije yo hace poquito, ¿verdad? Acerca de gente que nunca cambia. Otra vez vuelvo a esa situación que no le gusta, pero hay que hacerlo. Gente que no madura, que va a la iglesia y que las mismas no cambian. No se van a ir con el Señor. Uy, y muchos se enojan, dicen, ¿y cómo él sabe que no me voy a ir con él? Bueno, sí. Yo solamente estoy diciendo lo que dice la Escritura, porque sin santidad nada de ver al Señor.
Y si la gente no cambia y deja su vida pecaminosa, entonces no se va a ir con el Señor. ¿Sí? No heredarán el reino de los cielos. Y el asunto está que algunos, ¿verdad? Por ejemplo, yo agradezco a los hermanos que nos están escuchando porque reciben una palabra de Dios. Y eso es lo que esperamos. Estamos compartiendo la palabra de Dios. La palabra que nos puede hacer salvos. Cristo le dijo a los fariseos, los fariseos prácticamente eran los enemigos de Cristo. O le dijo a los que los oían, escudriñen las escrituras, porque para ustedes encontrarán que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Pablo dijo una situación bien dura, fuerte. Y fíjense cómo dijo Pablo. Y esto lo encuentran en Filipenses 3:18. Cuando nosotros salimos al aire y salimos a las redes sociales como en esta, nosotros queremos compartir la palabra para los hermanos porque es la palabra viva, es la palabra que trae, que es medicina para nuestros huesos, puede traer sanidad, puede traer salvación, pero a veces decimos, es para los hermanos, pero vemos aquí la Biblia que también se escribió para los que no son hermanos. Por si acaso alguien no es, se convierta a Cristo Jesús. Pero decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:18, porque también no solamente para los amigos, no solamente para los hermanos salimos. De hecho, yo sé que todos los que han oído mensajes después tienen el cuidado de leer los comentarios de mucha gente que pone y empiezan a criticar al predicador. Y muchos hasta se han atrevido a decir, no, esos son del diablo. Los predicadores, los cantantes, ya todos son del diablo. Ya nosotros tenemos algunos mensajes en el internet y al ratito, de hecho, ya salen algunos comentarios. ¿Por qué? Porque nosotros no predicamos solo para los hermanos de la iglesia, ni para los amigos, ni solo para los familiares, también para los enemigos. Cristo le predicó también a sus enemigos. Y Pablo el apóstol dijo esto, y quiero leerlo. Filipenses 3:18. Y miren, oigan cómo dice el apóstol Pablo, porque por ahí andan, ¿verdad que no dice, andan algunos? Miren, los que tienen su Biblia, si no lo buscan después, Filipenses 3:18, dice el apóstol Pablo, porque por ahí andan muchos. Y yo no sé a cuántos se refería el apóstol Pablo. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, dice, y aún ahora, pero me detengo un poco por la frase que dice el apóstol. Y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No sé si nos estará escuchando algún enemigo por ahí. Alguno que después va a decir, ese mensaje, no. Son enemigos. Dijo el apóstol Juan, los que son de nosotros nos oyen. Los que no son de nosotros no nos oyen. Aunque nos oyen, no nos reciben. Porque dijo Cristo, porque tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. A mí me gusta oír a los predicadores y yo escojo lo bueno
y lo que no es bueno, pues simplemente no lo recibo. Así es de que reciban este consejo de la palabra de Dios en este día, escojan lo mejor, recíbanlo porque es palabra de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces ya dijimos, la iglesia es la asamblea. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la congregación. Y la iglesia es la familia. Y la iglesia es la novia. Pero más que todo, la iglesia es una casa. Volviendo a lo del edificio. Por eso a mí me gusta un canto que cantaba o cantan, por ahí lo oigo a veces, dice, porque el Señor dijo, la casa que se queda firme, esa es la casa, esa es la iglesia de Dios, que está fundada sobre la roca. Porque cuando hablamos de edificio, dice que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles, pero ahí va lo mejor, ¿cierto? Porque mucha gente pelea y dice, tiene que ser fundada en los apóstoles, sí, pero siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Gloria al Señor. Jesucristo mismo. Entonces la iglesia, iba a recordar el canto, yo edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué. Jesucristo es la roca, el fundamento de nuestra fe. Gloria a Dios. Entonces, ahí es donde hay que edificar nuestra casa. Quiero terminar, gloria al Señor, pero me faltan dos citas tan preciosas y quisiera leer primero esta de que fuimos llamados en Cristo. Y esta la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, verso 3. Gálatas 3, versículo 26 al 29. Gloria a Dios. A ver, déjeme ver. Leamos esta cita, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya no hay judío, ya no hay varón ni hembra, todos somos uno en Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Miembros los unos de los otros. Y el Señor hacía como le dijera, se me escapa la frase, pero así esta analogía el apóstol Pablo, en una de las citas que no recuerdo ahorita, pero él decía, le dirá la mano a la boca, no te necesito. ¿Qué pasaría si, así como a veces se enojan los hermanos, ¿verdad? Y no se quieren, de pronto nuestra mano se enojara con la boca? Entonces, ¿cómo la boca recibiría los alimentos? Y si el pie se enojara con la cabeza, los pies se enojaran con la cabeza, y quisiéramos ir a algún lugar y los pies dijeran, no, yo no voy. Y a veces así están los cristianos en las iglesias. Se enojan los miembros unos con otros. Tremendo.
Tremendo. Gloria a Dios. Déjame ver si encuentro la otra cita. Si no, pues ya. En la primera carta de Pedro, que es donde voy a terminar, porque yo creo que ya me ganó el tiempo, y luego después, para dividir el mensaje y salir en el YouTube, nos cuesta un poquito, pero voy a aprovechar para leer estos versículos en el capítulo 2, y leemos estas partes y terminamos. Desde el versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Oigan, a mí siempre me gustan estas frases: la Escritura, porque lo que vale aquí es la Escritura. Y por eso lo repito: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que crea en Cristo no será avergonzado. Verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Oiga estas palabras. Para vosotros, los que creéis, Jesucristo es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Oiga bien esto. Verso 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O en Cristo permanecemos firmes, o esa roca nos hará caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oigan nomás, esto es terrible, esto es tremendo. Dice, otra vez lo voy a leer: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay mucha gente que no le gusta eso. Pero cuando la gente se la pasa negando a Cristo, peleándose con los demás, parece ser que en lugar de haber sido destinados para salvación, han sido destinados por otra cosa. Por eso piensen, voy a seguir leyendo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si ustedes leyeron todas estas partes, aquí dice que la iglesia es la familia, es el pueblo, es la nación, es un edificio que va edificando como piedras vivas, vamos siendo acomodados sobre el fundamento de los apóstoles, pero Cristo es el que sostiene todo, porque ahí está fundada la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a terminar. Y quisiera que allí donde están ustedes me ayuden a orar. Vamos a orar un poquito y ya nos vamos a ir a casita. Los que estamos acá, no, pues los que están allí felices. Pero alégrense, como dice un canto, alégrense, porque Cristo está con ustedes. Es una piedra viva. Gloria a Dios. Vamos a orar. En otro tiempo no éramos pueblo. Los gentiles, yo,
muchos, los que no somos israelitas, los que no somos judíos, pero había una promesa y se cumplió. Fuimos llamados en Abraham y vinimos a ser pueblo. Así lo dice acá el apóstol Pablo. Por eso ahora démosle la gloria a Dios, porque pertenecemos a esa iglesia, a ese edificio, a esa familia. Padre, gracias. Allí está tu pueblo, allí están mis hermanos, ahí está la iglesia. Señor, guarda a cada uno en tu mano poderosa. Que tu ángel acampe alrededor de ellos y los defienda de todo mal. Que no haya división, Señor. No permitas que haya división. Que el que quiera congregarse tenga la libertad de hacerlo. Que el que quiera esperar un poco más, también, Señor, con alegría. Porque Él te conoce y tú los conoces a ellos, Señor. Permite, Señor, que si tú vienes en cualquier momento, queremos ver a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todos los que amamos, Señor. Los queremos ver allá, gozarnos en tu presencia. Oramos por los enfermos. Sánalos, Señor. Lo hemos repetido una y otra vez, tú eres el mismo. Tú eres el sanador. Tú eres el libertador. Tú eres el consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre. Gracias. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos seguiremos viendo. Mientras el Señor no venga, vamos a estar de la mano. Sigamos este camino hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Amén y amén.